Hoy voy a hablarles de la vida y el trabajo de uno de los cineastas más analizados y relevantes en la historia, el genio Stanley Kubrick. Pero más allá de ello, hablaremos de su muerte y su posible involucramiento en una de las teorías de conspiración más famosas de la historia. Sean bienvenidos al Club del Desayuno, el podcast donde cada semana hablamos sobre cultura popular y qué es cultura popular. Este espectro tan amplio que nos trae felicidad todos los días. Te estoy hablando de películas, cómics, videojuegos, música, todo eso que alguna vez te ha sacado una sonrisa en tu vida, ¿no? Hoy vamos a hablar de cine. Un tema que creo que en el programa del Club del Desayuno habíamos dejado un poco olvidados. Lo estamos retomando, claro que en Spoiler Alert, cada viernes no se lo pierdan. Pero, como siempre, me acompaña a mi izquierda. Hola, soy Peter, ¿cómo están? Peter aquí ha vuelto, no lo vieron en el episodio de Spoiler Alert, pero aquí está, vivo. Sí. Pueden ver lo que está bien. Está sano. Y si nos ven en video, también pueden ver en la pantalla un rostro conocido que vuelve de invitada en esta segunda temporada. Ya nos acompañó en el episodio número 27, donde hablamos sobre Barbie y ciertas perversiones sexuales. ¿Cómo estás, Ángela? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien. Bienvenida de regreso. Qué bueno que estés aquí. Todos nos dieron comentarios muy positivos sobre tu participación en el episodio de Barbie. Quedaron muy fascinados con las historias de secuestros y eso. Angela Burst de Barbie. Y, me alegra mucho. Pues aquí estás de vuelta. Bueno, ya te sabes más o menos la dinámica del programa. Entonces, pues, antes de hablar del tema como tal, pues hay que cotorrear un poquillo de qué cosas hemos estado viendo, haciendo, que queramos recomendar. No sé, Ángela, algo que quieras recomendarle a la gente que nos escucha. Pues desde la última vez que estuve aquí, hace ya como 2 años, yo ya en el tiempo del COVID, el tiempo... Sí, el tiempo se mide de otra forma, ¿no? Como años perro. Sí. Yo, por ejemplo, lo mido dependiendo de cuántos algodoncitos uso para las orejas. Ajá. Digo, llevo unos 5, o sea, han pasado más o menos tanto tiempo. Es como, como en Jurassic Park, que medían el tiempo en cartones de cerveza. Sí, yo ya, o sea, tengo un calendario, pero ni lo volteo a ver. Es del 2013, ¿no? De una carnicería. Casi. Pues desde entonces, ¿qué he hecho? Pues me aventé la serie de Mindhunter. Ok, ¿las 2 temporadas? Las 2 temporadas. Las quería ver de hace tiempo, pero pues lo estuve postergando y al fin tuve como la oportunidad de verla toda. Sí me quedé con ganas de más. ¿Es la primera vez que la veías o la volviste a ver? No, es primera vez. Ok, mira, creo que no hemos hablado de Mindhunter en todo lo que llamamos del club. Entonces, ¿quieres contarnos? Nosotros ya la vimos, somos fans, pero ¿quieres contarnos de qué trata esta maravilla de Mindhunter? Sí, pues es sobre un agente especial, el agente Ford, que se especializa pues más bien como en la psique de los asesinos. Gracias a él se abre un nuevo programa de investigación en el FBI para, pues, como para investigar los patrones entre los asesinos. Ellos inventan, de hecho, el género asesinos seriales en la serie, para referirse pues a los asesinos que han matado en múltiples veces. Y gracias a estos estudios que se basan en entrevistas, ellos pueden identificar como por qué estas personas hacen las cosas que hacen, por qué son malos, por qué tienen estos pensamientos, por qué hacen ciertas cosas, y pues se ven asesinos de la vida real, lo cual es, creo que lo más fascinante de la serie, en mi opinión. Sí, es muy interesante, es una serie original de Netflix que David Fincher dirigió unos episodios, y es productor de la serie, tengo entendido. Sí. 2 temporadas que
La tercera está como en el limbo, está como en... Como en a lo mejor se hace, a lo mejor no se hace. Sí. Ajá, es como ahora cualquier plan de cuarentena, ¿no? Es como... Pero de hecho, Puede- en los puede que sí, puede que créditos, en los créditos de inicio dice producida por Charlize Theron, creo. Ah, creo que sí es productora, no sé en qué nivel, si ejecutiva o en qué aspecto, pero sí está involucrada, es cierto. Es también. Pero que yo sepa, el que tiene más peso es como David Fincher, ¿no? Sí, pues es como el nombre grande, ¿no? De, ok, no, Ey, está chido. es Que el bueno, que ya- dice, ahorita no quiero, hay que dejarla en espera o a lo mejor nunca se hace. Ujú. Esperemos que mamón. sí, porque es una serie muy buena. Sí. Para todos aquellos que les guste el true crime y sean morbosos y les guste acá todo esto, el asesino serial, fans de leyendas legendarias, fans de Dross, no sé. Esa es una serie que tienen que ver porque está muy cabrona. Yo me Sí. pregunto qué pasaría si la gente Holden, Ford y... ¿Cómo se llama el otro? Mm. Se llama... Oh, verga, se me olvidó el nombre. El otro men. El otro men. El Ajá, cara que- de extriñido. Que nos entrevistara. Ah, güey. es súper buena onda ese men. Bill. Sí. Bill Ah, se Bill. llama. Ajá, que nos entrevisten, imagínate que... Ay, Pues Lo creo leí. empiezo a sudar. que Holden se aburriría un poquito porque él espera que la gente haga cosas excéntricas. Ajá, O nomás sea, deberían de... a menos que Peter se pare en la mesa y empiece a bailar o algo así. Ajá. Creo que O- se aburriría. Que Peter se pinte el cabello. O si Pinter... ¿Qué? Si Pinter dije. El Inter. No, el Pinter. Pinter. Ya píntate el cabello para que te digamos el Pinter. güey. El Pinter. O sea, Es eso más, hay vuelva- que decirle Pinter hasta que se pinte el pelo. ¿Qué pedo con eso? Vuelvan es un hashtag, ¿no? Pinter. Sí, a ver, ya sí, estamos en cuarentena. Esto se perdió, tu apuesta se perdió desde el año pasado, güey. Se retomó. Sí, Peter, ¿qué pasó? ¿Qué Ajá. pasó? Se retomó en febrero de este año, antes de la pandemia. Ok, sí, sabemos que sucedió esto, pero mira, Ángela, aquí en pantalla, a quien pues tal vez no la... Sí, si lo están viendo en YouTube lo pueden ver, o en Facebook o donde sea. Ángela Ujú. no ha estado tomando la excusa de la cuarentena para pintarse el cabello, ¿no? Entonces, hashtag el Pinter, Hashtag Pinter. Pinter. ajá, Sí. para que tu análisis sea un poco más... Mira, ve a la estética, te pones tu cubreboca. Si te empieza a platicar la de la estética, le dices, no, chinga su madre, no me hables, no quiero tus babas encima. Ya. Son tus medidas sanitarias. Ok. Ahí está. Y bueno, pues tenemos entonces esa recomendación de Mindhunter, muy buena, todas las temporadas hasta ahora en Netflix. Tú, Peter, ¿qué quieres? Pinter, ¿qué quieres? Pinter, El a Pinter. ver, pues no he tenido internet, así es que no he visto nada. Lo único que he estado haciendo es leer y jugar videojuegos de los 2000. También cuenta como cultura popular que Sí. has estado jugando, ¿o qué? He estado jugando un juego que quiero decir que es producto de su época, porque hay cosas que, bueno, ya no veríamos en estos tiempos, en ese juego. Como que... Te voy a contar. El juego se llama Dead to Rights. Es un juego de Namco. Según yo, es una desarrolladora japonesa, creo, ¿no? Sí. Pues sí se ve el nivel japonés de este videojuego, pero prácticamente es la historia de un detective que tiene un perro, Ajá. un husky, y se aventura en una investigación sobre, pues, como tráfico de drogas. Y pues vemos cómo termina involucrado en distintos niveles que hemos visto en clichés de películas de acción de los 90s, como persecuciones en el barrio chino, peleas en burdeles chinos donde las prostitutas tienen ametralladoras y escopetas. Ah, qué padre. Así es. También tenemos... O más bien es el uniforme. Sí. Y también termina en la cárcel porque le tienden una trampa. Tienes que escapar de la cárcel, regresas a las calles ya como un convicto que está siendo buscado por la policía y pues buscas como limpiar tu nombre, ¿no? Entonces también tienes peleas en muelles, en bodegas, tienes persecuciones en limusinas y helicópteros. ¿Te das cuenta que estás haciendo una película de Steven Seagal y una combinación de Jean-Claude Van Damme? Y el husky está bien, güey, es a mí lo que me tiene. Sí, Ay, seguido, sí. cada vez que atrapan al personaje, te preguntas qué pasa con el husky, pero el husky Está bien, no le pasa nada.
bien librada. Ah, bueno. Si tienen un PlayStation 2, o me ¿Y ese imagino, juego? ajá, pues tienen Sí. esa opción. Tal vez en algún emulador, no sé si esté disponible, pero bueno. Yo vengo a recomendarles, me aventé en 2 días la segunda temporada de Fargo. Soy muy fan de los hermanos Coen. Fargo es una película del 94 muy buena, que ojalá nos toque hablar de ella algún día en En Spoiler spoiler. Alert. Pero bueno, tiene esta serie de FX, me parece, donde es una serie pues, de antología, donde cada temporada no está directamente relacionada con la película de Fargo, pero todo se sitúa como en las mismas ciudades del norte de Estados Unidos, donde involucran crimen con gente pues cotidiana, ¿no? De cómo la gente cotidiana termina embarrada como en asuntos de crimen también. Como en México. Ajá, como siempre de una forma accidental y es de pues de enredos, vaya, Ajá. ¿no? La segunda temporada me encantó. Por ahí tenemos de protagonistas a Patrick Wilson, a Kirsten Dunst, a Jesse Plemons, el actor de El Breaking Todd. Bad. Ajá. También por ahí sale Nick Offerman, Ted Danson, para quienes sean fans de The Good Place. Y básicamente la trama de la segunda temporada nos cuenta la rivalidad de la mafia de Kansas con la mafia de Fargo. Están teniendo una discusión, pero uno de los herederos de la familia de Fargo es atropellado accidentalmente por un carnicero, bueno, por la esposa de un carnicero, perdón, y ellos se ven involucrados en toda esta guerra, ¿no? Entonces tenemos por un lado los policías como investigando todo este rollo y es una maravilla, es muy, muy divertida, se las recomiendo. Las 3 temporadas que hay actualmente también están en Netflix para que las chequen. Sí les recomiendo ver la película. Sí. Porque hay como ciertos detalles por ahí en la historia, ¿no? Pero miren, se me hace curioso que los 3 recomendamos cosas de crimen, de misterio, porque tiene que ver con el episodio de hoy. Okay. Y con tu cosplay de Stanley Kubrick. Así es, hoy me he dejado la barba por eso. Creo que tiene que ver, soy un Stanley Kubrick más joven. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Stanley Kubrick, que ya lo dijimos en la introducción, y estoy casi seguro que todos los que nos escuchen ya tienen una idea de quién es, ¿no? Si tú quieres, o si en algún punto te has considerado cinéfilo, o de que, sí, güey, me gusta el cine. Mamador. Mamador. Stanley Kubrick está en el starter pack, ¿no? Así en el basics. Es uno de los directores más discutidos, más analizados, con películas que han sido muy, 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 muy relevantes. Y vamos a hablar un poco de su vida y ciertas cosas misteriosas en las que pudo haberse involucrado o no. Y pues en este episodio básicamente vamos a especular entre los 3 qué sucedió y no creo que llegamos a alguna respuesta. Jamás vamos a saber la verdad. O bueno, quién sabe, 2020 nos ha sorprendido mucho. O quién sabe y moramos antes de que este episodio estrene. También. A lo mejor. Pero eso daría una respuesta muy clara, creo yo. Sí. Okay. Si ya no hay episodio 36, algo hicimos bien en este episodio. Exacto. Pero bueno, ok, Stanley Kubrick. Quiero escucharlos primero ustedes de cómo lo conocieron, cómo definirían a Stanley Kubrick primero como cineasta por su trabajo, ¿no? ¿Quieres empezar tú, Peter? Sí, yo lo conocí con la película de El Resplandor, The Shining. Esa fue la primera película que vi y me gustó mucho. De las cosas que luego me resaltaron mucho fue la fotografía y de la minuciosa estética que buscaba tener en cada cuadro que manejaba. Y pues como el estilo me gustó mucho, pues empecé a investigar qué otras películas tenía y pues ya vi Full Metal Jacket, La Naranja Mecánica. ¿Cuál otra vi? Pues empecé a ver Barry Lyndon, pero nunca la terminé. Okay. Y ya la última que vi fue la de Eyes Wide Shut, que creo que vamos a hablar mucho de esa película. Vamos a hablar
mucho en específico de 3 películas más. Ok. Pero, Sí. ok. Tú, Ángela, ¿cómo conociste al señor Stanley Kubrick? El señor Kubrick, pues yo ya había escuchado mucho de él. Yo antes era más mamadora que ¿Qué ahora? no. O sea, en lugar de ser cinéfila era como de, sí, lo conozco, pero lo has visto, Claro y que sí. Sí, sí, Stanley Kubrick, sí. pero igual, digamos que eso fue a los 13, 14 años. La primera que vi probablemente sí sea The Shining. También recuerdo que la vi y dije así como, ¿qué pedo? Como que no era lo que yo esperaba exactamente. Ajá. Porque como que yo esperaba algo más, pues como escuchaba que era la película que daba más miedo de toda la existencia, yo dije, pues eso es todo. Ajá. Pero ya investigando y eso me adentré mucho más en en su demás filmografía, me di cuenta de que ese era un efecto bastante común, de hecho, que incluso en su época, cuando cada que se estrenaba una película, la gente siempre se decepcionaba. Las críticas siempre eran malas, la gente decía, esto no era lo que yo quería. O sea, básicamente era un tipo que durante su vida, cada película que sacaba era un fracaso de crítica. Y eso Y se que me hace... curiosamente después ya es como, no mames, Stanley Sí. Kubrick siempre ha Sí, sido bueno. ¿no? Y años después, pues ya es el ejemplo número 1, ¿no? De lo que ponen como genio en el cine. Sí, mira, me parece interesante porque yo también lo describo con ese adjetivo. No creo que todos te digan de que, Stanley Kubrick era un genio, ¿no? O sea, Ujú. ese es como el adjetivo más mamador, pero sí Pero es en serio. era un genio. También Peter hablaba mucho como de eh, la dedicación a la parte visual, como a toda esta exactitud en la simetría, el detalle en cada plano, ¿no? Sí. Pero vamos a hablar un poco más de su trabajo. Rápidamente les digo, yo conocí a Stanley Kubrick, a diferencia de ustedes, no por El Resplandor, sino por La Naranja Mecánica. Y ahí les va también mi conocimiento, ¿no? O sea, yo dije, sí, Stanley Kubrick. Yo dije, Con un vaso de leche, ¿no? Un día yo dije, voy a ser mamador de cine, ¿no? O sea, voy a ser cinéfilo, esa es la vida que elegí, me entregaron mi starter pack con Tarantino, David Fincher, Kubrick, ¿no? Y mi papá un día me mencionó La Naranja Mecánica y me dijo, no mames, es que la música está bien perra. Yo en ese entonces tenía como 15, 14 años, no, como 14 años creo. 13, 14 años, algo así. Y me dijo, no puedes ver La Naranja Mecánica porque está muy violenta. Me dijeron eso, es como, la voy a ver. Tengo que verla. Claro. Y yo la vi y no la entendí. Ajá. Dije, verga, no entendí nada. Pero como buen cinéfilo mamador dije, es una puta joya. Es una genialidad. Yo a mis 12 años, esto es una joya. Ajá. Esto es una joya. Dijiste, Sí, soy tan Alex. Ajá, soy tan claro. Alex Delarge. Sí, no entendí ni qué vergas quería decir. No. Pero tiene senos y tiene violencia, entonces es algo claramente pensado, ¿no? Pero sí, ya después cuando la volví a ver con un poco más de criterio, dije, ok, sí, sí está chida, sí, ya la entendí. Sí, es una joya. Según yo. Pero bueno, ahorita hablaremos un poco más de su carrera, pero bueno, hablemos rápidamente de quién fue Stanley Kubrick, ¿no? Stanley Kubrick, director, productor, y pues todo un artista, nació el 26 de julio de 1928 en Nueva York, que de hecho, digo, a ustedes no les va a importar tanto este detalle que nos escuchan, pero ayer fue su cumpleaños. Sí. Entonces, felicidades al señor Kubrick, que nos escucha desde el más allá. Desde el más allá. Iba a decir desde el cielo, pero dije, no estoy muy seguro. O tal vez dice, ya cállense, por favor. Pero bueno, Stanley Kubrick nace en 1928 y moriría el 7 de marzo de 1999 en Londres a sus 70 años. En este periodo de 70 años nos dejó las siguientes películas que con su trabajo se empezó a ganar estos adjetivos de genio. Y todo el amor de todos los mamadores, ¿no? Su carrera como cineasta empieza en 1953 con la película Fear and Desire. Después pasaría a hacer Killer's Kiss, El beso del asesino, en 1955. 1956 haría The Killing. Paths of Glory llegaría en el 57. Ahí podemos notar que hacía como una película pues constantemente, una por año. Después llegaría Spartacus,
que creo que es como de las primeras grandes producciones que tiene, Ujú. en 1960. Llegaría después, en 1962, la controversial Lolita, que creo que a partir de Lolita, al menos quiero creer yo, o desde mi perspectiva, es cuando creo que de Lolita en adelante son como las películas más conocidas de Kubrick. Sí. Las anteriores, Ujú. al menos yo nada más he Path of visto, Glory es la única que... yo nada más vi The Killing y no me acuerdo muy bien. Y es Eh, que de hecho bueno, él cuando hizo Espartaco quedó muy frustrado porque el estudio le imponía demasiadas cosas. Entonces a partir de esa película él dijo que quería más control creativo. Y a partir de entonces de Lolita fue cuando ya se siente más como algo meramente de él. Así es, porque después de Lolita llegaría en 1964 Doctor Strangelove, o tiene un título muy largo de cómo aprendí a dejar de preocuparme y crear la bomba. Y O algo. amar a la bomba. Ajá, amar a la bomba. Después, 4 años después, en 1968, llegaría 2001, Odisea en el espacio. Una película que yo les aseguro, si alguien les dice de, güey, Obviamente sí le entendí. no le entendí esa película, es una obra maestra, te están mintiendo. Hasta la fecha, por más veces que la he intentado ver, es como, no entiendo muchas cosas de esa película. Hay cosas que sí me gustan, claro, tiene cosas como muy, muy interesantes. Sí. Vamos a hablar mucho de esa película, pero sí es como, verga, no entendí. No sé si alguno de ustedes la ha entendido. Pues yo tengo como que mi interpretación, pero es lo que yo creí, pues sé que no es eso, pero Pues tengo una interpretación al final. yo con cosas adicionales que leí, creo que más o menos sé de qué va. O sea, no te puedo decir exactamente, pero creo que sí sé de dónde va. Siento que 2001 Odisea en el espacio, esa película que terminas, ves los créditos y te vas a Google y Sí. 2001 Odisea en el espacio explicada. Explicación del final. Pero bueno, 1968, de ahí nos vamos a 1971, a La Naranja Mecánica, a Clockwork Orange. De ahí pasaríamos al 75 con Barry Lyndon. De ahí viajaríamos a 1980, donde sale The Shining, adaptación de la novela de Stephen King. En 1987 llegaría con Full Metal Jacket, y de ahí pasarían más de 10 años para su última película que hizo en vida, Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, en 1999. En teoría también estaba trabajando para inteligencia artificial, que terminó haciendo Spielberg. Pero pues ya había fallecido, ¿no? Pero bueno, en toda esta filmografía, Kubrick se convirtió en una leyenda. ¿Por qué? Para empezar, fue muy reconocido de que este güey siempre intentó abordar como un género distinto del cine, ¿no? Hizo una película de ciencia ficción que pues vendría siendo Odisea en el espacio, una película de guerra, una película épica, una película de comedia, Naranja Mecánica, pues un thriller psicológico. Siempre estuvo como una película de terror con The Shining, y estuve explorando todos estos distintos géneros. Como dices, Ángela, se estrenaban las películas y siempre había como una controversia o de que la gente no le gustaba o se sobreanalizaban. Sí, que todavía se hace. Ajá, hasta la fecha, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Así es, este podcast es como la representación de este pedo, ¿no? Y también muchas de estas películas siempre estuvieron envueltas en cierta polémica por los temas que trataban, ¿no? La Naranja Mecánica tiene todo esta mítica historia de cómo fue una de las películas prohibidas en Inglaterra, de que la gente empezó a ir a patear vagabundos y... Esto es llevar tu mamonería a un nivel extra, ¿no? No, y de hecho, algo que se me hace bien mamón a mí es que cuando se estrenó Lolita, pues la Iglesia Católica hizo un escándalo, ¿no? Referente a esa película, y pues todos odiaban a Stanley Kubrick, pero cuando salió Odisea del Espacio, la Iglesia Católica le entregó un premio, que por su aportación al cine y que la chingadera y media, o sea, se me hace bien chistoso.
La Iglesia Católica siempre trayéndonos comedia a la tierra. Siempre coherente, ¿ah? Así es. No, incluso la proyectaron en el Vaticano y todo. Wow, eso no sabía, qué pedo. Pero sí, podemos entender cómo el trabajo de Kubrick ha sido del agrado de grupos importantes. Estaremos hablando un poco más de eso en un momento. Pero bueno, aparte de que abordó distintos géneros, Kubrick siempre fue reconocido como esta persona que era una persona muy metódica, muy exacta. Se hizo una mala fama también por cómo era como persona. Culero. Así es. A ver, creo que Ángela tiene muchas historias al respecto sobre eso. Y son historias que siempre han contado pues las personas que trabajaron con él, ¿no? Que creo que todos los actores y productores y toda la gente que trabajó con él, muchos estarán de acuerdo de que el güey era un mamón, de que era muy difícil trabajar con él, pero siempre, nunca se dudó de que el vato fuera un genio, ¿no? Hay muchos casos. Ángela creo que viene preparada con algunas historias de Kubrick como persona y ojete, ¿no? Es que es chistoso, o sea, para saber estas historias, nada más ponte a ver 5 segundos de una entrevista de Malcolm McDowell, por ejemplo. Él lleva años y años hablando de anécdotas de Kubrick. Por ejemplo, la escena donde le escupen a Alex, esa la grabaron como 20 veces por el hecho de que Kubrick no estaba satisfecho con cómo caía la saliva sobre con la cara. Densidad del gargajo, ¿no? O sea, era como de, no, te tiene que caer aquí, te tiene que resbalar por la boca, ¿no? O sea, pero todo eso surgía de su mismo perfeccionismo. A menos que la imagen fuera exactamente lo que él tenía en cabeza, no se conformaba. Por eso llegaba a grabar hasta 100 veces una escena. O 127, como le pasó a Shelley Duvall en El Resplandor. De hecho creo que Shelley Duvall es como de las historias de las que más suenan. Sí. No, con Shelley Duvall sí se pasó de lanza. Shelley Duvall, esta actriz, para quienes no la conozcan, quien es la coprotagonista de Jack Nicholson en El Resplandor. Ella fue criticada muchas veces por su actuación de que actúa muy culero y cosas así, ¿no? Y existen estas historias de que Stanley Kubrick, para lograr la actuación que él quería de ella, la insultaba, le decía que no valía verga, la demeritaba como ser humano, y entonces las expresiones de terror que ves tú en El Resplandor son causa de todos esos comentarios negativos, ¿no? Que hoy en día se discute mucho de que sí, Kubrick era un genio, pero ahorita Stanley Kubrick estaría cancelado en Twitter. Claro, ¿no? Te iba a decir, ahorita Stanley Kubrick está muerto. Ajá. O sea, no, pues. Si no moría a sus 70 años, Twitter lo hubiera matado, ¿eh? Le hubiera dado otro ataque al corazón. Así es, pero sí, Kubrick era así de difícil, ¿no? También Eyes Wide Shut fue una película que tardó un chingo en grabarse. Sí, de hecho, él tuvo los derechos por 30 años. Y también la producción de la película duró mucho tiempo. Y la producción. Un año. Creo que por un tiempo, hasta que salió Boyhood, tenía como el récord de estas películas que tardó tanto en grabarse, ¿no? Y los hacía también repetir tantas veces las escenas hasta que él tuviera lo que quisiera, sin importarle pues los sentimientos de las personas, ¿no? Tengo entendido que en esa película sí ocasionó pedos en Tom Cruise y Nicole Kidman. Claro que seguramente ya había muchos pedos entre ellos. Digo, la cienciología no creo que deje nada bueno. No, y de hecho, un mismo actor de esa película, el que interpreta al amigo del Dr. Bill, describió a Kubrick como un pain in the ass, así literalmente. De hecho, ese papel antes iba a ser de, me parece, Harvey Keitel. Sí. Y él dijo, Nel, yo no puedo trabajar con este mamón. Sí, es que de hecho estaba ya contratado, o sea, incluso ya estaban grabando, pero tuvieron tantos desacuerdos, como tantos roces, que Kubrick lo despidió de una. O sea, simplemente le dijo, no, vete. Porque ahí era, o haces lo que yo te digo, o te vas.
Sí, y Kubrick, verga, es que neta puedes ver cualquier película de él y ok, puede que no te gusten sus películas, pero te das cuenta de que todas las cosas que ves en pantalla hay como una exactitud y hay un Ujú. porqué. Ujú. Puede que no lo entiendas, porque muchas veces también se conocía esto de Kubrick, ¿no? De que el güey era medio pretencioso porque sabía que la gente sobreanalizaba las películas, que bueno, en un Ujú. momento hablaremos de eso. Ujú. Eh, pero bueno, siguiendo con el tema, Ujú. para ya entrar como al misterio de Stanley Kubrick. Me gustaría saber cuál es su película favorita de Kubrick. Peter. Yo estoy entre Full Metal Jacket y La Naranja Mecánica. Estoy entre esas dos. Ok. Ajá. ¿Tú, Ángela? Mm, Mi respuesta yo creo que cambia con el tiempo. Hay veces en que me pongo súper intensa con una de sus películas y luego con otra. Con la primera con la que me pasó pues fue El Resplandor. Con Eyes Wide Shut también tuve como esta obsesión por un tiempo. Así que yo creo que está entre esas dos, aunque Full Metal Jacket también me encanta, especialmente la primera mitad. Sí, Sí, es que sí, es muy buena. las Full Metal Jacket sí es una película muy distinta al principio y al final. Ujú. Sí, de hecho en esa también algo chistoso que leí fue que al actor principal, a Matthew Modine, Stanley le preguntó un chingo de veces, ¿qué opinas del final? Y es que el final original era que el teniente Joker pues se moría. Y él pues le decía, no, pues está bien. Y se lo repetía todos los días, ¿qué opinas del final? ¿Qué opinas del final? ¿Qué opinas del final? Hasta que un día lo mandó llamar, ya entra Matthew y ve a Stanley con otros 3 actores y Stanley le dice, a todos estos actores les acabo de preguntar qué opinan del final y cada uno me dio su alternativa. Así que quiero saber por qué tú estás tan conforme con el final, ¿no? Y ya, Pues pues me estos estás pagando. actores, ajá, pero dice Matthew que cada uno de esos actores lo que ellos hacían eran como querer una extensión de sus personajes. Decir, no, entonces mi personaje hace esto y cambia todo el final. Entonces que él se molestó tanto que le dijo a Kubrick, si tú quieres, puedes grabar todos esos finales y vas a lograr una porquería, algo así. Entonces Kubrick se emputó y a partir de ese día le empezó a decir miserable cunt. O sea, en lugar de Matthew le decía miserable cunt. Ajá, y Ese luego era le su dijo, mira, apodo. güey, para lograr el realismo que quiero, te vamos a matar de verdad. Esta arma está cargada. Y luego aparte también en Full Metal Jacket también está este pedo de que el teniente, bueno, yo no sé de grados militares, pero o el capitán, no sé, que si era un güey como del ejército gringo, que todos los insultos que le suelta como a todos los cadetes son reales, ¿no? Sí. Probablemente dije ahí todos los rangos militares mal, es muy probable, pero bueno. Y es que él no era un actor, ¿verdad? No, era... ese güey iba en serio, no estaba... Sí, no, a lo que iba. Ajá. Mi contrato dice los voy a humillar como si estuvieran en realidad en el entrenamiento del ejército. Sí, güey, está brutal. Fíjense que yo sí me quedo todavía con la naranja mecánica, porque creo que la he visto tantas veces porque quería hacerle honor a mi yo mamador de... Su rango de mamador. Ajá, Sí. de ya hace como 10 años. Y me gusta mucho. Me atrevo a decir que me gusta más la novela, digo, más la película que la novela, que también es otra cosa interesante. Todo el trabajo de Kubrick siempre estuvo basado en algo más, o en su mayoría. Que también eso será un punto interesante en un momento. Pero bueno, Stanley Kubrick, podemos hablar de ese güey y de su trabajo por un chingo de tiempo. Sí. Pero hoy vamos a hablar un poco también, vamos a hablar más sobre el misterio de Stanley Kubrick, ¿no? Okay. Que la gente se preguntará, ¿qué es ese misterio? Y algunos ya sabrán qué es. Pero bueno, ya después de toda esta filmografía que les cuento, Stanley Kubrick moriría de un paro cardíaco 7 de marzo de 1999 a sus 70 años en, permítanme, Child Wickbury Manor, en su mansión en Londres, que fue su residencia ya en sus últimos años de vida con su familia, ¿no? Si se dan cuenta, al inicio Kubrick hacía películas como la mayoría de los directores, que es como 1 por año, 2 por año, y a partir de Lolita empieza a haber como espacios más amplios en sus películas, ¿no?
hasta que ya en sus últimas pelis, pues ya hay como lapsos muy grandes, ¿no? Que Ujú. también, claro, pues puede que tiene mucho que ver con pues, la edad del señor Kubrick. Pero bueno, Kubrick moriría tan solo días después de haber realizado el primer corte de Eyes Wide Shut. Ujú. Lo entregó a Warner Brothers y a los pocos días falleció. Y aquí es donde vamos a hablar, pues, del misterio de Stanley Kubrick, que se ha visto involucrado en distintas teorías de conspiración. Sí. Y vamos a hablar de una de las, pues, de las principales, de las cuales se desprenden muchas, ¿no? El hombre llegando a la luna Ujú. es considerado como uno de los logros o el logro más grande que hemos logrado, ¿no? Ya nomás. Yo iba a decir uno de los más grandes Ajá. timos de la historia. El logro más grande de la humanidad, ¿no? Que bueno, ustedes, ¿qué es lo que saben de? O sea, es como algo muy importante lo de la llegada a la luna. Ujú. Creo que a nosotros en México no se nos hace tanto énfasis en eso. Es como algo Ujú. más de historia gringa. Es algo más yankee. Ajá, en un momento veremos por qué, pero ¿qué es lo que sabemos de la llegada del hombre a la luna? Ujú. Pues hay distintas teorías y no sé si quieres que ya la enlace de una vez con la teoría que tiene que ver con Kubrick. Bueno, la teoría es que dado Primero la real, ¿no? De que La verdadera. la real, la teoría verdadera. La universalmente aceptada como la realidad. Ok. lo que viene en el libro de la SEP. Se supone que, pues dado el contexto de la Guerra Fría, pues Estados Unidos y la Unión Soviética, pues estaban compitiendo por quién era pues el más chingón de todos, ¿no? Entonces, pues había una grande competencia en quién conquistaría el espacio primero, y pues resulta que es Estados Unidos. Eso es lo que se nos dice que en realidad pasó. ¿Ok? ¿Tú, Ángela, algo con lo que difieras de Peter, algo que sepas al respecto? Así como dato extra interesante, no, así muy, muy básico también, muy de libro de texto. Pues bueno, los libros de texto siempre nos van a decir que el 20 de julio de 1969 se hará historia gracias a Estados Unidos, cuando el Apolo 11 llegaba a la Luna y Neil Armstrong y Buzz Aldrin serían los primeros seres humanos en pisar la Luna. El hombre conquistando el espacio, el hombre dejando nuestro planeta y llegando lo más lejos que había llegado en la historia. Eso es lo que dicen Es lo los que se libros de cuenta. historia. Pero hay mucha... Ahorita nos vamos a poner conspirando. Ajá, hay muchas ideas al respecto. Sí. Donde hay una donde Kubrick está muy involucrado. Pero antes de hablar, ya vamos a dejar a Kubrick un ratito descansar. Okay. Porque vamos a hablar sobre esta conquista espacial. De por qué es un tema tan importante y es importante contextualizarlo. Que como bien dices, Peter, todo esto ocurre después de a partir de la Guerra Fría, ¿no? Que la Guerra Fría, sobre todo en México, siento que a veces no se comprende muy bien qué pedo, porque no estuvimos como tal involucrados en eso. Entonces creo que a veces no sabemos muchas cosas. Para empezar, es importante decir que no fue un conflicto armado, ¿no? Son de esos como eventos históricos que son un poco difíciles de determinar de qué año a qué año fueron. Por lo general eso depende del autor que lo diga. Sí. Porque pues varía, ¿no? Pero por lo general se dice que fue de 1947 hasta 1991. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética. Como bien dices, Peter, era Estados Unidos que representaba el capitalismo y la democracia liberal contra la Unión Soviética, que promovía el comunismo y la democracia popular. En ese punto de la historia, Estados Unidos y la Unión Soviética eran las dos potencias más grandes del mundo. Y, pues, realmente la Guerra Fría, pues fue este enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló en estos años que les menciono, que básicamente era para promover
sus propias ideologías, ¿no? Ujú. Ujú. Que en términos más sencillos, más coloquiales, era como para ver quién la tenía más grande, ¿no? Sí. Eso estaba Eso pensando. era el Básicamente. único pedo de la Guerra Fría. Ujú. Y gran parte de esta Guerra Fría está la carrera espacial. Ujú. Entre una de estas cosas de para ver quién la tenía más grande entre Estados Unidos y la Unión Soviética era, vamos a ver quién conquista primero el espacio. Ujú. Ya no solo somos la potencia más vergas en Del el mundo, planeta. o sea, vamos a salirnos. Sí. Ujú. Y así comenzaría la carrera espacial. Y aquí vamos a entrar en detalle con fechas y hechos Ujú. de cómo sucedió esto. En este punto muchos se preguntarán de ¿en qué momento esto se volvió un podcast de historia? Pero no se preocupen, volveremos a la cultura popular en un momento. Todo esto empezaría el 2 de agosto de 1955, cuando la Unión Soviética responde al anuncio de Estados Unidos de que ambos lanzarían el primer satélite artificial Ujú. al espacio, ¿no? Empiezan cada uno con sus programas espaciales. Y la primera anotación en esta guerra espacial Ujú. sucedería el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética lanza exitosamente el Sputnik 1 al espacio. Entonces, para empezar esto, la Unión Soviética lleva chido, era Ujú. como, ya mandamos la primera onda al espacio, ¿no? Sí. Y eso no acabaría ahí. Un mes después, el 3 de noviembre de 1957, la Unión Soviética ahora lanzaría el Sputnik 2 con una perrita llamada Laika, Ujú. lanzando el primer ser vivo al espacio. Ujú. Nunca volvió, probablemente, Era de esperarse. Oh, probablemente Laika nos esté escuchando. en paz Ya descanse, like. conquistó algún planeta. Ajá, o güey, algo probablemente así. Laika sea una deidad en... En otro Ajá, planeta. güey. O a lo mejor ahorita está en un pedo así como en un librero interdimensional como Matthew McConaughey, ¿no? Pero bueno, empezaba la carrera espacial y la Unión Soviética ya se había puesto vergas lanzando un satélite y un perro al espacio. ¿Por qué un perro? No sé, güey. Pero qué triste Lo que jamás primero volvió que Laika, vieron, ¿no? ¿no? Pobrecito. Y bueno, en el 58, Estados Unidos apenas lanzaría su primer satélite. Ujú. Pero, pues, ya los gringos ya sentían que iban perdiendo. Porque, ok, ya lo pudimos hacer, pero estos güeyes lo hicieron primero, ¿no? Ujú. En 1950, perdón, 1 de octubre de 1958, Estados Unidos decide ponerse más vergas en esto Ujú. y crea el National Aeronautics and Space Administration, llamada la NASA, que hoy en día es una institución muy cabrona, muy relevante, y fue un pedo muy importante en su momento porque obviamente se financiaba pues de los impuestos, ¿no? Ujú. Y estos güeyes se querían poner vergas en esta carrera espacial. Así que el 2 de agosto de 1959, Estados Unidos lanza el Explorer 6, que es el primer satélite en fotografiar la Tierra. Se puede decir que es como lo primero que lograron hacer antes que los soviéticos, en tener fotografías de nuestra canica azul. Pero bueno, las cosas no se pondrían bien para Estados Unidos porque el 12 de septiembre la Unión Soviética lanza el satélite Luna 2, que sería la primera aeronave en llegar a la superficie de la Luna. No iba piloteada, pero logran mandar algo a la Luna, ¿no? Después de eso, en el 59, también un mes después, mandan otro satélite a la Luna, que también orbita alrededor de la Luna, regresa a la Tierra y consigue traer fotos de la Luna, ¿no? Entonces ya se estaban poniendo más verdes que los gringos. Y el 19 de agosto de 1960 lanzarían un quinto Sputnik, donde ahora mandarían a 2 perritos, No. a Belka y a Strelka, y un montón de plantitas. Okay. Los mandarían al espacio y los traerían de regreso a la Tierra. Ah, no. O sea, los grupos iban bien. Ya podíamos mandar perros y regresarlos. Ok. Y Estados Unidos dice, verga, tenemos que hacer algo similar. Y hasta el 31 de enero de 1961 lanzan a Ham, un chimpancé, Sí. que pues también logran mandarlo al espacio y traerlo de vuelta, pero obviamente es como, ellos ya mandaron a 2 perros.
y a todos nos gustan más los perros que los simios. Entonces, Estados Unidos Iban ganando. Estados Unidos iba mal, ¿no? Y todo valdría verga para Estados Unidos el 12 de abril de 1961, cuando la Unión Soviética lanza el Vostok 1, abordado por Yuri Gagarin, quien orbitó la Tierra y estuvo en el espacio por 1 hora y 48 minutos, aterrizando exitosamente en Rusia, siendo el primer hombre en el espacio. Unos meses después, Estados Unidos también lanza a Alan Shepard al espacio, pero este güey, aparte de que llegó después de que los rusos, duró mucho menos tiempo. Solo pudo estar 15 minutos en órbita. Chale. Y pues Rusia, bueno, la Unión Soviética no se quedaría todavía atrás. Seguiría aventajándose en este pedo, cuando el 16 de junio de 1963 mandan a Valentina Tereshkova, convirtiéndose en la primera civil y primera mujer en el espacio, en el Vostok 6, y orbitó durante 3 días, dándole unas 48 vueltas a la Tierra. Esto seguiría porque en marzo del 65 lanzarían el Voshkov 2 con Alexei Lenov, quien sería el primer hombre en dar una caminata espacial. Estados Unidos estaba valiendo verga para este punto, se pueden dar cuenta que no los hemos mencionado mucho, y para lo que los hemos mencionado es, lograron hacer lo mismo. Para humillarlos. Pero no les salió. Ajá, lo lograron hacer después y menos chido, ¿no? Aparte de chiquita, duró poquito, güey, no. O sea, iban mal, güey. Y tenemos que entender para este punto, que estamos a mediados de los 60s, que para que esto sucediera, tenían que invertirle un chingo de varo, ¿no? Entonces, si tu gobierno te está gastando todos sus impuestos en mandar gente a la luna, cuando hay una guerra en Vietnam, o sea, Estados Unidos iba de la verga. Tenemos que entender la desesperación de los ciudadanos. Sí. Teníamos un conflicto bélico donde muchas familias se deshicieron por gente que fue a Vietnam y regresaron mal. El gobierno seguía invirtiéndole varo a este pedo del espacio que no les estaba dando ningún resultado. Entonces pueden entender el conflicto político, ¿no? Porque también era como que los rusos nos van ganando, como que el socialismo es chido. Entonces podemos entender que las cosas no iban bien para Estados Unidos en ese entonces. También es importante mencionar que en el 67 sucedieron cosas trágicas en esta carrera espacial, cuando Ed White, Gus Grissom y Roger Chaffee murieron en el Apolo 1 en su lanzamiento cuando explotó al despegar, ¿no? Entonces, como, güey, están invirtiendo un chingo de dinero para que estos pendejos todavía se mueran, güey, que no puedan ni salir. También, tristemente, en Rusia murió Vladimir Komarov, que iba en una nave llamada el Soyuz 1, que falló en activar su paracaídas al momento de regresar a la Tierra, y pues valió verga este men, ¿no? Y bueno, se pueden dar cuenta de que Estados Unidos está desesperado. Iba mal. Sí. Es un fracaso. Ajá, necesitaban una victoria ya. Y es por eso que me meto mucho en este contexto, porque es importante saber de que Estados Unidos neta no estaba haciendo nada, pero a pesar de eso, lo único que recordamos es que Buzz Aldrin y Neil Armstrong llegan a la Luna. Sí. El hecho de que en esta fecha que les mencionaba, 20 de julio del 69, el Apolo 11 llegara a la Luna y tuviéramos esta icónica fotografía y este video del gringo pisando la Luna. Poniendo la bandera. Ajá, poniendo la bandera de Estados Unidos en la Luna, tiene un peso tan importante. Es como si hubieran hecho gol gana, ¿no? Sí. Todos olvidamos todo lo que pasó antes, pero Estados Unidos necesitaba esa victoria tan importante. Necesitaba ese gol gana. Y lo habían logrado. Habían hecho historia, llevando al ser humano al espacio a colonizar lo que estaba sobre nosotros. Pero, ¿qué tal si eso no fue así? Hay muchas formas de analizarlo. Sí. ¿Cómo es que después de tantos fracasos
hayan logrado de repente los gringos como, no, ahora sí pudimos llegar Sí. al espacio, pudimos llegar a... Creo que tengo una manera sencilla de explicarlo. A ver, dinos. Es como ver. yo en la prepa, en la materia de matemáticas, no sé si se acuerdan, Ajá. me iba muy mal. Ajá. Y un día tuvimos que hacer un examen en línea que, pues, Ah, no voy a decir nombres, pero truqueamos, ¿no? Ajá. Y, Pero están en pantalla. ajá, pero están en pantalla. Entonces, en ese examen, yo saqué 80, ¿no? Hasta ahí estamos Mamalón. claros. oye, te pasaste, yo sé que es 65, algo así. Ah, por eso, ahí te va, a eso voy a llegar con mi explicación. Entonces, todos los inteligentes del salón, pues que yo esperaba que sacaran más de 80, empezaron a poner que habían reprobado, que apenas habían alcanzado el 60, y ahí fue cuando dije, uy, esto no se ve bien. Entonces, Ajá. para la explicación práctica, el maestro es como, ¿cómo es posible que este güey que ¿Cómo está es que bien? Peter empezó la prepa sacando un 10 sobre 100 en su Ajá. examen de matemáticas? Y ahora saca A sacar 80. 80, En el ¿no? más difícil. Sí, en el más difícil. Entonces, creo que prácticamente es eso, ¿no? Veíamos a Estados Unidos fallar, y de repente, ¡pah!, hace una super maravilla como lo que yo hice con el examen. Un Y dices, milagro. algo no cuadra aquí. Hay trampa. Exactamente. Algo no Sí. cuadra ahí. Y de ahí surge, volvemos ahora sí a la cultura pop y a al señor Stanley Kubrick, Sí. de que existe esta teoría de que todo esto fue montado, Ujú. de que realmente Neil Armstrong y Buzz Aldrin nunca llegaron a la luna, sino que lo que vimos todo fue grabado en un set. Y aquí es importante recordar las fechas. Esto, el logro histórico es el 20 de julio del 69. Y un año antes, Stanley Kubrick había estrenado 2001, Odisea en el espacio. Ujú. Una película que maravilló a la gente por los grandes efectos especiales, que hoy a la fecha si los ves dices, Sí. verga, ¿cómo hicieron eso? Se ve Ujú. como increíblemente real, con todo este pedo de la gravedad cero. Ujú. Y se veía muy real, pues, estos sets de la luna, ¿no? Ujú. Y existe esta teoría de conspiración de Sí. que Stanley Kubrick fue contratado, entre comillas, Ujú. para hacer un montaje de esto, aprovechando los sets que ya estaban existiendo, que incluso lo habían grabado como una medida de prevención de qué tal si nunca llegamos a la luna, es como Ujú. necesitamos esa victoria Sí. ya. Y esta teoría se refuerza de la siguiente manera. Nixon, Richard Nixon, que pues era de los presidentes en turno en ese momento, Ujú. ya era fan de Stanley Kubrick, ya que en un momento él, su película favorita del 64 fue Doctor Strangelove, Ujú. que también es una película que habla De la Guerra Fría. de la Guerra Fría y Sí. del comunismo y esto, ¿no? Ujú. Aquí también podemos ver como de qué partido político se encontraba Kubrick, ¿no? Ujú. Entonces se cree que bajo órdenes de Nixon, Stanley Ujú. Kubrick es contratado para hacer el montaje de esto, ¿no? Ujú. Aprovechando su genio Sí. de convencernos, de darle esa mentira que el pueblo americano necesitaba. Ujú. Hay teorías de que Stanley Kubrick fue obligado a hacerlo, Sí. que hay gente que los desmiente. Supuestamente dicen Ujú. que Stanley Kubrick tenía un hermano llamado Raúl Kubrick. Ok. ¿Cómo? Raúl Kubrick, que se supone que era líder de una asociación comunista. Ujú. Y lo habían amenazado de que si no les ayudaba, Ujú. lo iban a quemar. Ok. Hay fuentes que dicen que Stanley Kubrick nunca tuvo un hermano. Pero también es interesante porque no hay tanta información sobre la vida de... Kubrick. Ujú. Hay muchas cosas que no están. Entonces no sabemos si eso es o no real. Ujú. Pero Ujú. hasta este punto, ¿ustedes qué creen? Yo me Mm. voy por la parte de Kubrick, porque siempre he creído eso. Creo que lo que vimos en televisión fue un montaje. Pues no lo vimos nosotros, ¿verdad? Bueno, Pero- después, Lo que vio en la humanidad. Ajá. lo que vio fue un montaje. ¿Tú, Ángela, qué? Pues yo no suelo tanto creer en las teorías conspirativas, así que yo me voy más por el lado de que no, Ok. que no fue un montaje. Muy Ok. bien. Yo no diré todavía mi opinión porque vamos a seguir alimentando esta
teoría de conspiración. Ok. Les dije que íbamos a hablar de distintas películas sobre esto, ¿no? Ok. Vamos a hablar específicamente del Resplandor. 1980, ya habían pasado 11 años aproximadamente de que el hombre hubiera llegado a la luna. Y El Resplandor es una película muy peculiar. Hay gente que la considera como el top de las películas de terror en la historia. Y hay gente que la odia. Una de esas personas que la odia es el mismísimo Stephen King. Que me parece muy curioso porque la mayoría de las adaptaciones de Stephen King son basura. Y de las normales también son basura. Y Stephen King siempre es como que estuvo muy cool la adaptación, me gustó. Pero es como que... De hecho. El Resplandor sí es como, no mames, Stanley Kubrick destruyó mi obra y este pedo. Y es muy debatible, digo, te puedes quedar con la película, te puedes quedar con la... Es que lo curioso es que son cosas totalmente distintas. O sea, si lees el libro y ves la película, dices, ¿qué? O sea, ni siquiera parece lo mismo. Son como interpretaciones totalmente diferentes. Exacto, hay interpretaciones muy diferentes. Y una de las teorías al respecto sobre The Shining es que, ¿por qué Stanley Kubrick decidió hacer esta película? Hay gente que la consideraba como una historia muy rara como para que Kubrick adaptara. Hay gente que no se le hace extraño por lo mismo de que estuvo intentando hacer una película de géneros distintos. Pero hay gente que afirma que El Resplandor es la forma de Stanley Kubrick de decirnos su involucramiento con el montaje de la llegada a la luna, ¿no? Sí. Dejando pistas al respecto, ¿no? Algunas suenan mamadoras, sí. Otras... De hecho, la mayoría suenan mamadoras. Así es, vamos a hablar de algunas, como de las importantes. Hay documentales que se centran solo en esto, ¿no? De qué pedo con Stanley Kubrick, ¿no? Hay un documental llamado Habitación 237. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Yo vi fragmentos. Súper mamalón. O sea, tú dices, esta gente está loca. Las cosas que dicen ahí están locas. Pues mira, eso es de lo que vamos a hablar. Sí. De algunas de las teorías de Room 2. De las teorías descabelladas. Así es. Número 1, que es como de las partes más... como más obvias, donde vemos al personaje de Danny, el pequeño niño, con un suéter con el Apolo 11 bordado, ¿no? Que, obviamente, pues... una decisión muy de Kubrick de que estuviera ahí, de que ese suéter dijera Apolo 11. Claramente no fue un accidente, más conociendo a Kubrick. De lo meticuloso que es con todo lo que hay en el plano, ¿no? Esos dicen que es una de las pistas del poner el Apolo 11 en el suéter de este morro. También dicen que hay otras cosas que ahí yo digo, sí, es una mamada, ¿no? Como cuando les están dando el tour por el hotel, que están como en la bodega donde tienen la cena y todo este pedo. De que hay cosas que dicen, hay como botes de Tang del jugo. Porque en ese entonces, Tang era como, tenía estas campañas publicitarias de que es la bebida de los astronautas, y creo que los astronautas bebieron Tang en el espacio, ¿no? Entonces era como otra de las pistas. Y también está esto de la habitación 237. Que ok, hay distintas interpretaciones, tanto de la película y de la novela. Y está la habitación 237 en la película, que es donde Danny encuentra ¿A la anciana? Sí, es la anciana, ¿no? Sí. Pero en el libro es la habitación 217. O sea, es como, ¿por qué cambió nada más ese número, no? Es como, no es como muy difícil poner una plaquita que diga 217. ¿Por qué cambiarlo, no? Supuestamente hay gente que dice que el montaje de la luna, si es que fue verdad, fue grabado en el estudio número 237 de Warner Brothers. Y creen que es otra de las pistas de Kubrick de decir que Simón, yo lo hice, ¿no? También hablan mucho de que el personaje de Jack Nicholson es Kubrick en realidad, ¿no? Que el personaje de Jack Torrance en la película lidia con esto de que el güey no puede escribir y tiene que ocultarle a su familia todo esto. Y también dicen de que era él
representándose de todo lo que le tuvo que ocultar a su familia estos años Ujú. de haber grabado lo de la luna y no haberle dicho a nadie. Sí. Es otro de esas teorías y hay un chingo de ideas así, ¿no? Algunas increíblemente rebuscadas, algunas que pueden parecer obvias, como lo del suéter. También dicen que el patrón de la alfombra son como los... donde aterrizaban, perdón, de donde despegaban Sí, las naves, ¿no? Y existe toda estas ideas mamadoras. Sí. No sé, Peter. Yo tenía algo que decir que no tiene que ver con Kubrick ya, pero sí tiene que ver con lo que dicen que es un montaje y es en el análisis de los videos de cuando se supone que ya están en la luna. Ajá. Y te los recomiendo que los veas, Ángela. Ok. Había dos puntos importantes ahí, que era cuando clavan la bandera, que se supone que pues en el espacio no hay aire y la bandera ondea unos momentos y no han explicado por qué pasa eso. Y pues se ve que tiene como una varilla en la parte de arriba que supone que era para que se manteniera rígida y se viera en todo su esplendor la bandera americana, pero aún así se movió como si le estuviera dando el aire. Y el hecho de que no hay estrellas en las fotos y videos del alunizaje. Y se supone que se debía de ver pues repleto de estrellas. Y más cosas de los videos que aparecen ahí. Y eso era de los primeros puntos que decían que podía estar truqueado todo. Y ya después vino todo lo de Kubrick, que era que lo hacían como responsable de que él había hecho todo eso, todo ese montaje. Tú, Ángela, algo que quieras decir para respaldar tu postura. Pues es que lo interesante de las teorías de conspiración es que cualquiera puede inventar una y con el simple hecho de estar bien determinado puedes encontrar pistas donde sea. Incluso si no están, las vas a inventar. Por ejemplo, en The Shining, si ven ese documental que les comento, la gente le da diferentes interpretaciones. O sea, hay quienes dicen, oh, simboliza el holocausto. Y todo porque Danny en una escena tiene el número 42 en su suéter, que dicen, en ese año empezó la Segunda Guerra Mundial. O luego la máquina de escribir que Jack usa es alemana, para representar pues, el gobierno de Alemania, ¿no? O sea, se sacan cosas de todas partes, incluso el número de la habitación, 2 por 3 por 7 igual a 42. O sea, literal, tú puedes inventar que se trata sobre algo la película y luego vas a sacar de dónde respaldar. Entonces, por eso, yo cada que escucho conspiración, digo, No como lo que sé. intento verle, como que intento verle los ángulos posibles, pues, pero aún así, como que no me convencen nunca. Si hay un video de Dross al respecto, ya como que ya no creo en eso. Pero, como les decíamos, y como pueden darse cuenta de todos estos ejemplos que estamos diciendo, todas las películas de Kubrick siempre han sido sobreanalizadas de qué intentan decir. Probablemente este güey no nos quería decir nada, porque ese güey estaba consciente de que la gente hacía eso, ¿no? Entonces tal vez este men quería alimentar todas estas teorías, ¿no? También hay gente que cree que a lo mejor sí puso eso del Apolo 11 por el hecho de que la gente ya decía que él estuvo involucrado, entonces como, pues, de hecho, a mí me suena más como eso, porque a él le gustaría como hacerle una broma a sus espectadores, ¿no? Y vamos a seguir indagando un poco más. Okay. The Shining fue ya la penúltima película que, bueno, no sé qué la hizo después, Full Metal Jacket. Luego hay sus últimas películas, ¿no? Uh-huh. Pero ya en sus últimos años de vida, Stanley Kubrick dejaría Estados Unidos y estaría aislado en su mansión. En Londres. Intentó retirarse como del ojo público y es donde vemos más espacio entre sus trabajos. Y pues terminaremos hablando de su última película, Eyes Wide Shut, que pues esta película estelarizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, donde nos hablan de sociedades secretas que controlan la élite que controla
todo el mundo, ¿no? Que lo hemos visto en distintas otras teorías de conspiración, ¿no? Ujú. Esta película muy famosa por las Las máscaras que utilizaban, ¿no? Ujú. Hay gente que también interpreta esta película de Kubrick como su involucramiento con estas asociaciones secretas Ujú. y era su forma de exponerlas. Creo que tú, Ángela, también tenías muchos datos al respecto de esta película. De la película, sí. Ok, es el momento para que salgan. Para que salgan. Pues a lo que yo tengo entendido, esta película era un proyecto sumamente personal para él. Él compró los derechos, como mencioné anteriormente, 30 años antes de hacerla. De Sí, está hecho, inspirado en una novela. Ujú, después de que hizo Odisea Espacial, quería sacar esta película, pero ya por diferentes motivos, creo que hizo La Naranja Mecánica después, ¿no? Después de Odisea Espacial. Sí, déjame. No, hizo. Sí, Naranja Mecánica, perdón. Naranja Mecánica. Y, y pues, por ejemplo, si ves entrevistas con su esposa, es muy interesante porque ella es la persona pues que más lo conocía. Ella pasó años y años casada con él. Ella incluso dijo que le parecía un alivio que se hubiera esperado tantos años en hacer Ice White Shot, porque el interés que él tenía en esa peli no es por lo que todo el mundo cree, o sea, no era para exponer a las sectas de los ricachones, sino lo que a él le interesaba era el aspecto del matrimonio, precisamente, Sí, porque realmente la película va sobre eso, ¿no? Ujú. sí, sobre el matrimonio. Y como él llevaba mucho tiempo casado con su esposa, pues le interesaba mucho como esa ambivalencia, ¿no? Sobre ese punto de vista de un matrimonio que es aparentemente feliz, que lo tiene todo, pero que cada uno pues se oculta cosas uno del otro y demás. También por eso él insistió tanto en que los actores estuvieran casados en la vida real. Él, antes de elegir a Nicole Kidman y a Tom Cruise, creo que quería a Alec Baldwin y a Kim Basinger, que me parece estaban casados en ese entonces. No sé por qué el estudio no se lo permitió, a lo mejor querían como superestrellas más, pues más chingonas, ¿no? Más varo. Más taquilleras, más taquilleras. Y ahí fue donde se les ocurrió pues Tom Cruise y Nicole Kidman. Y pues algo que a mí se me hace así súper interesante es que el departamento donde viven sus personajes es una réplica del departamento de Kubrick. Las pinturas que están colgadas en el departamento son pinturas de su esposa. O sea, para él era como una especie de espejismo a lo mejor. Sí, Entonces yo siento que es su proyecto más personal. concuerdo en que la película sí habla mucho más del matrimonio, porque para quienes la hayan visto, Ujú. toda la parte del culto es un fragmento muy pequeño de la película realmente. Ujú. Ujú, De hecho, pasan un chingo de cosas antes y siempre la película habla pues, de Tom Cruise lidiando con esta idea de que su esposa soñó que lo engañaba, ¿no? Ujú. ujú, Hablan mucho también como pues como hasta del machismo realmente, ¿no? Pero sí todo se centra en el matrimonio, pero la película siempre es recordada por las máscaras y los Ujú. desnudos y todo, porque pues la ujú. pinche gente es morbosa, ¿no? Pero también la gente le suena mucho esta película y genera cientos de teorías de conspiración al respecto, Ujú. por lo mismo de que Stanley Kubrick muere justo después de hacerla, ¿no? Que Ujú. incluso terminó el primer corte y murió, ¿no? Eh, Ujú. y pues murió de una forma pues repentina, no era como que hubiera tenido problemas de salud. Digo, ya está en una edad donde dices, ok, te puede dar un infarto, Sí, ¿no? ya. Ajá, yo Sí, no ya creo estaba llegar a los 70. propenso. Ujú. Pero pues murió de la nada, ¿no? Entonces también la gente dice como, no, güey, es que expuso a las sociedades secretas Ujú. Y lo y, mataron. ajá, y su involucramiento con lo de la luna y Stanley Kubrick estaba metido en un chingo de cosas, ¿no? Ujú. De hecho, hay quienes dicen que lo mató Epstein. Qué pedo. De hecho, sí está como muy loco Sí. de que ahorita Ice White Shot sí, sí como que piensas en todo lo del Pizzagate Ujú. eh, y Jeffrey Epstein y todo este Ujú. pedo, ¿no? Que eso ya podrá ser para otro episodio. Pero- Yo creo que sí nos desaparecen. Sí. No, de algo que quiero decir de Ice White Shot
que se me hizo, bueno, algo similar en cuanto a las ciertas como temáticas que abordaba Kubrick en las películas, que para mí son el poder y como los niveles o clases sociales Ujú. que se veían pues desde Full Metal Jacket con lo de los rangos de los militares, en La Naranja Mecánica pues las clases sociales, el dinero, bueno, los que tenían dinero y los que no. Y también el paralelismos con la de Barry Lyndon, que creo Ajá. que en esas dos películas es donde más critica como a esa ciudad burguesa o a los ricos, a los hombres de poder. Y creo que pues desde desde sería desde Full Metal Jacket en adelante como que abordó mucho ese tema. Creo que algunos apoyan esa teoría de que lo mataron por haber revelado como cosas de la élite social. Creo que va un poco por ahí. Y también había visto un artículo que no sé qué tan cierto sea de una entrevista que le hicieron a Nicole Kidman Ujú. del día que murió Kubrick, que decía, creo que un día antes le había hablado para ir a su casa o algo así, y que Kubrick le había dicho que no fuera a su casa, que no lo visitara, y pues curiosamente al día siguiente murió. Y la verdad no sé qué tan real sea esto de la entrevista con Pues Nicole mira, Kidman. realmente nunca sabremos qué tan real son estas cosas. Ujú, El problema yo creo que es este sobreanálisis que se ha hecho a Sí, todo el trabajo. Que mira, probablemente si ahorita estamos mamando de que sí, Kubrick era una verga y esto, pero probablemente, digo, yo no lo dudo, ujú, pero creo que también estas ideas de que Kubrick es un genio es por lo mismo, que le damos este sobreanálisis a su trabajo, ¿no? ujú, ujú. Y es que Yo, Kubrick sí era, o sea, sí era muy, muy inteligente. Su coeficiente era creo que de 200, algo así. Y, pero lo que la gente no entiende es que sus trabajos no se basan como en cosas ocultas, ¿sabes? Como que todo lo que uno necesita para descifrarlas, siento que él te da los elementos. Porque lo crean o no, él era una persona como muy humanista. A lo que le interesaba era la naturaleza humana, que lo llegó a decir varias veces, incluso llegó a tener muchas conversaciones con su esposa. Y él eso era lo que le interesaba, como, y en eso se basaba también para elegir qué películas iba a hacer. Si se identificaba un poco con algún personaje, decía, esto me sirve. Jack Torrance, que era un padre de familia, decía, ok, esto me sirve, o no sé, o sea, había elementos que él elegía y eran en base a esto. ujú, sí, sí hay formas de interpretar mucho el trabajo de Kubrick donde puedes ver como estos pues motivos como personales por los ujú, cuales se involucraba, ¿no? Algo que sí nos queda claro es que, o creo que podemos intuir que todo el trabajo de Kubrick está muy pensado. Todas las Ujú, decisiones hay un porqué, ¿no? ujú, Y yo también concuerdo en que este güey no se apasionaría tanto si no fuera algo pues que lo moviera personalmente, ¿no? ujú, sí. Eh, pero bueno, Stanley Kubrick es un misterio Mm. que pues nos dejó todas estas películas con pistas y pistas que sé que saldrán más teorías al respecto, ujú, con videoensayos en YouTube y cosas así. Pero regresando a lo de la luna, Peter, ujú, existe también eso que dices de lo de la bandera, pero también ujú, como uno de los hechos que desmienten un poco la parte de lo de la luna es que dicen que eh, como la superficie de la luna que mostraban en Space Odyssey ujú, es muy distinta a la textura de la luna en el footage ujú, de Neil De Neil Armstrong Armstrong. y Buzz Aldrin, ¿no? ujú, Pero bueno, como les dije en un inicio del episodio, aquí íbamos nada más a especular, porque Especular. jamás vamos a saber qué sucedió en realidad. Quizá ujú, algún día, mira, para empezar, no creo que un día el gobierno gringo diga, ok, sí. sí, se la creyeron, No, no, eso no Sykes. pasa. Sí. Este, pero ustedes pueden quedarse con la idea que quieran. Yo en lo personal, mmm, siento que si de verdad hubiera estado involucrado Kubrick, habría
alguien ya lo hubiera liqueado de una forma oficial, ¿no? Como en tipo WikiLeaks o algo así. Ujú. Pero pues quién sabe, ¿no? Siempre es divertido analizar este tipo de cosas y ahora pueden ver el trabajo de Kubrick con distintos ojos. Y yo los invito a los que nos escuchan que, pues, ¿ustedes qué opinan? Ujú. Si todas estas teorías de Kubrick son ciertas, son falsas, déjenos, pues, todas sus teorías, sus propias teorías en los comentarios. Nos pueden decir si están del lado de Ángela, si están del lado de Peter, para seguir sobreanalizando más este pedo, porque sé que haremos felices a Kubrick. Y pues, no sé si quieran decir algo más antes de... Pues a mí nomás me gustaría añadir de Kubrick, o sea, no por justificar que fuera tan mamón, porque sí, la verdad era un tipo súper mamón, pero creo que honestamente él no se daba cuenta de que lo que hacía estaba mal, porque él tenía una idea súper implantada de que para que un actor te diera lo mejor de sí mismo había que hacer, pues empujarlos hasta el límite, hasta que te dieran lo que realmente eran capaces. O sea, yo creo que en ojos de él era como hacerles un favor. No se daba cuenta de que como Shelley Duvall, pues a veces se te iba se iba a pasar de la raya, ¿no? O como que él no lo veía de esa manera. Sí, Pero y fíjate que también muchas veces lo comparan con Hitchcock, de que Hitchcock también usaba a sus actores como, pues, herramientas, ¿no? Ujú. sí, Y pues ahorita sí está como en esta cultura de la cancelación, como, pues, cancelar a Stanley Kubrick, sobre Ajá. todo por lo de Shelley Duvall, porque Shelley Duvall sí. me parece que no volvió a actuar. De hecho, después de esa hizo una película de Popeye, donde Ajá, con Robin interpretó a... Williams, ¿no? Sí. Pero sí le quedó como un trauma a esta mujer, ¿no? De Sí. todo este abuso. Y eso es una parte muy triste, ¿no? Ujú. Es algo que sí de plano hoy en día no sucedería. Estaría cancelado. Sacaría un tuit de disculpas. Y todos dirían, me vale verga, te odio. Ajá. Pero sí, tengamos en cuenta también, no también por justificarlo, porque pues la neta no está cool. No, no está chido. Pero pues así trabajaba este señor Kubrick, ¿no? Y Sí, creo y que además en su defensa, todos los que trabajaban con él sabían a qué se estaban metiendo, porque la reputación ya la tenía. Y todos sabían que era difícil y que te iba a pedir que hicieras algo hasta 200 veces. Entonces ya iban pues sabiendo a qué se enfrentaban. sí, y creo que también todo esto sucedía por toda esta libertad que le daba el estudio a Kubrick. Mm. No sé si voy a hacer una comparación muy, no sé si fuera de lugar. Siento que lo más cercano que tenemos de Kubrick ahora es Christopher Nolan, de que también le dan la libertad como de haz lo que tú quieras. Ujú. No, y no porque Christopher Nolan sea mamón. Ahorita traen el mame de que no les da sillas a sus actores, pero según eso. Ay, no. Pero se me hace curioso que también a Christopher Nolan le ha dado como, por ejemplo, Tenet. Nada más la van a estrenar porque Christopher Nolan quiere que se estrene, ¿no? Ujú. Eh, y se me hace interesante, pues, que incluso también este güey abordó el tema espacial. De hecho, en Interestelar creo que hay una mención a esto de la luna, ¿no? De que en este libro todavía dicen de que sí llegamos a la luna Ujú. en el 69 o algún pedo así creo que dicen. Pero bueno, siempre se podrá hablar de Stanley Kubrick, uno de los cineastas más icónicos en la historia. No sé, Peter, ¿algo más que decir? Vean las películas, sobreanalicen si quieren, saquen teorías, lo que sea, pero véanlas. Ajá. Fúmense un porro Mm, y ahí suéltense sí, hablando de... Relájense. Ajá. Le van a entender Saquen sus menos. teorías. sí. O más, tal vez. De hecho, hay gente tan mamalona que incluso sacan teorías de que Jack Torrance es un minotauro y A que la el vez. Hotel Overlook representa un El laberinto mito, sí, el mito griego basado de en el mito griego. laberinto, sí. Ajá, También, por ejemplo, The Shining también dicen de que, representa la colonización de los indios.
Ajá, porque el Que toda la Ah, masacre de los indios, bla, 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 bla. Ajá. Ujú. Sí, entonces, ustedes sobreanalicen, interpreten todo Saquen como quieran, porque pues de eso se trata. Pero bueno, con esto cerramos el episodio. Tuvimos un poco de todo, recomendaciones de pelis, clase de historia, sobre análisis, debates. Entonces espero que se la hayan pasado chido. Con eso nos despedimos. No sin antes recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como @nohaydesayuno, que les agradecería mucho que, uno, que nos sigan, y dos, que compartan el contenido si es que pues les gusta. Sí. Y si no les gusta, pues también háganlo, por favor. Sí, también compártanlo. Compártanselo a la gente que les caiga mal. Y pues eso ha sido todo. Mi nombre es Hugo Rocha. Me encuentran como hrocha.v3 en Twitter e Instagram. Yo soy Peter. Pueden encontrar como Peter the Alien y así. Y muchas gracias, Ángela, por acompañarnos nuevamente. Espero que te la hayas pasado cool. Y no sé si Estuvo quieras chido, compartir gracias. algo, tus redes o algo de lo que hagas. Pues realmente no hago mucho actualmente. La red que más uso es Instagram, subo puras cosas al azar. Es Ángela Moren, como Moreno, pero sin la O del final y con una S por mi siguiente apellido. Entonces, Ángela Morens. Y bueno, igual ahí estará su usuario en nuestra cuenta de Instagram en el post de este episodio. Ujú. Y bueno, ya una vez dicho eso, pues nos despedimos ahora sí. Nos escuchamos el viernes en Spoiler Alert, donde hablaremos sobre Intouchables. Y pues, pásenla bien. Adiós. Bye. I'm just a brain in a jar, but it's gotten me this far. Still you wish that I could tell you what I'm thinking, but there's a planet on my neck now, and still I can't forget how much you said I must be missing. But baby, I'm stuck inside my head. Sometimes I need some patience or the comfort of